Hola, buenas tardes, hermanos de Iglesia Betel. Es para mí un honor, un privilegio, una bendición poderme dirigir una vez más a ustedes desde aquí del seno de la casa, de la familia. Y quiero saludarlos a todos, a las familias, a los varones, a las hermanas, a sus niños, a sus jóvenes. Quiero saludarlos a esta tarde en el nombre de Jesús. Dios, hermano, muchas gracias por abrir la puerta de su casa y poder entrar con la palabra de Dios en esta tarde. Y antes de seguir a la palabra, vamos a orar, hermanos. ¿Sí? Es importante que reconozcamos a Dios en medio de nuestra oración y especialmente ahorita que vamos a exponer la palabra. Padre, en esta tarde, Dios, te doy gracias, Señor, porque una vez más me das el privilegio, la bendición, poderme dirigir a mis hermanos, Señor, con tu palabra. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos asista en este momento, que tu Espíritu Santo respalde tu palabra. Unge nuestros labios, unge nuestras vidas, unge los oídos, los ojos de mis hermanos para que reciban tu palabra preparada para este fin de semana. Dios, gracias por mis hermanos, gracias por sus vidas. Señor, nos ponemos en tus manos y nos ponemos en tus manos este tiempo, que nos guíes, que nos respaldes y que nos bendigas. Gracias por la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y yo quiero invitarles que abramos nuestra Biblia, y el pasaje que quiero compartir con ustedes está aquí en Hebreos capítulo 6, versículo 12. Y vamos a leerlo, hermanos. Abran su Biblia, léanlo y vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Otra vez. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. De allí quiero compartir con ustedes en esta tarde la palabra bendita de Dios. A manera de introducción, hemos escuchado a nuestros niños, a algunas personas le dicen: yo quiero ser como mi papá, o yo quiero ser como mi mamá. Me acuerdo que hay una canción infantil que decía: yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Y cuando digo estas palabras, yo quiero ser como mi papá, nos muestra que los niños quieren ser como papá o quieren imitar a papá. Y luego, a lo mejor muchos más comentan: yo quiero ser como X persona. Quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser doctor, quiero ser abogado, no sé. Algo que vemos en las personas como que queremos imitarlos. Y yo quiero decirles, hermanos, que conforme a la palabra, en el versículo 12, en su parte B, dice: sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, mis hermanos, podemos ver a través de la palabra de Dios que siempre tiene una revelación, una enseñanza para su pueblo. Para cada uno de nosotros siempre hay una revelación, una enseñanza de la palabra de Dios para nosotros, los hijos de Dios, y esto es para que estemos preparados para toda buena obra. Bueno, nuestro pasaje de Hebreos inicia
en su parte B, dice que seamos, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A través de nuestro pasaje, vemos que la palabra, el escritor de este versículo, dice que debemos ser imitadores de de aquellas personas que son de fe, de aquellas personas que tienen paciencia. A lo mejor el título suena así medio raro, imitadores. Yo le titulé a nuestra enseñanza, ejemplos dignos de imitar. Y en este pasaje habla que debemos imitar a aquellas personas que tienen fe y aún que tienen paciencia. Es algo práctico en nuestras vidas como pueblo de Dios. Tener fe y tener paciencia. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios el por qué debemos imitar a estas personas. Dios desea que nos parezcamos o imitemos a alguien. Dios nos pone en el camino alguien que podamos copiar o imitar sus virtudes. Estoy hablando a nivel terrenal. Que pueden ser útil en nuestra persona. Personas que pueden influir en nuestro carácter. Hermano, hace muchos años recuerdo que escuchaba una predicación. Este hermano hablaba, ¿con quién te juntas? Júntate con gente que le gusta trabajar. Júntate con personas que tienen iniciativa. Convive con personas que les gusta ahorrar. Convive con personas que son trabajadoras. Sí, ve sus virtudes. Les decía yo de los niños, yo quiero ser como mi papá. O sea, quieren tomar el ejemplo del papá, quieren imitar al papá. Y en la Biblia nos dice, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y en la Biblia encontramos, hermanos, personajes que pueden influir en nuestra fe. Sí, o sea, Dios pone a alguien en nuestro camino. Y si usted y yo somos bien observadores, nos vamos a dar cuenta de su carácter, de sus virtudes, de que es gente creativa, gente de fe, gente trabajadora. Sí, o sea, Dios nos habla a través de testimonios de las personas. Y en especial, hermano, yo me quedé pensando en este versículo cuando dice la palabra, sino que imitadores de aquellos que por la fe, o sea, que imitemos, que veamos a las personas, a los hermanos o a los pastores que son de fe, que les gusta adorar a Dios, que les gusta leer la Biblia, que gente de testimonio, que les gusta adorar a Dios, buscarle a Dios. Ese testimonio de esas personas nos pueden ayudar mucho. Y aquí dice la Biblia, dice la palabra, que por la fe, o sea, vemos su fe. Dice inclusive la paciencia, o sea, hay gente que es muy desesperada, pero hay gente que tiene paciencia y uno a veces dice, yo como quisiera tener la paciencia de ese hermano o de ese pastor, pero a veces no hacemos
de ser algo parecido a esa persona. Pero, hermano, la Biblia nos enseña, aquí dice, imitadores de aquellos, dice, por la fe y la paciencia. Y dice la palabra que esas personas que debemos imitar, que tienen fe y que tienen paciencia, y que estas personas heredan las promesas de Dios. Así es que, pensando en este versículo, hermano, vino a mi mente de un personaje que a mí me encanta su vida. En la Biblia vas a encontrar personajes bíblicos, hermano, que pueden ayudar mucho tu carácter, tu persona, tu fe. Puedes aprender mucho de ellos. A mí me encanta, por ejemplo, la vida de Abraham, la vida del apóstol Pablo. Me gusta mucho de Josué. Me gusta mucho de Daniel, aún de Gedeón, de varios. Pero especialmente quiero empezar con alguien que siempre me ha impactado su testimonio, su vida, su carácter. Es Caleb. Y cuando estaba estudiando este pasaje, vino a mi mente precisamente este varón. ¿Y quién era Caleb? Y allí en nuestro bosquejo le voy a mandar algunos pasajes hablando de la persona de Caleb. Caleb era uno de los 2 espías que fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán. ¿Sí? Y lo vamos a leer, cómo fue escogido él para ser uno de los espías. Y esto está aquí en Números, versículo 13:6, dice, aquí da una lista de los espías que fueron a reconocer la tierra. Y en Números 13:6 dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. O sea, ahí fue escogido Caleb para ser uno de los espías. Entonces él era uno de los 2 espías. Y luego, el capítulo 13, luego enseguidita, en el versículo 30, allí él entrega su informe, qué fue lo que vieron en la tierra que fueron enviados. Y en el 13:30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. O sea, de los 12 que fueron a reconocer la tierra de Canaán, o la tierra prometida, de 12, solamente Josué y Caleb trajeron buenos informes, tenían buena actitud, tenían fe. Los otros 10 fueron negativos, no fueron hombres digamos, que traían buenas noticias. Entonces, aquí podemos ver en el 13:30 de cómo él informa al pueblo de cómo estaba el lugar que fueron a reconocer. Y por esta situación, que los demás 10 regresaron con malas noticias y no querían subir, hubo un castigo. Entonces, podemos ver que después él dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. O sea, era un hombre de fe, era un hombre creativo, un hombre ahora sí que decidido. Y entonces, pero también les decía yo que vino un castigo de Dios acerca de cómo aquellos que venían negativamente, hubo un castigo. Y en el número 14, versículo 38, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y dice así la palabra: aquellos varones que habían hablado
hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. O sea, como les decía, hubo un castigo, hubo una repercusión, digamos, su negatividad o su informe negativo de ellos repercutió, porque dice aquí la palabra que aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero aquí vemos cómo estos dos varones, Josué y Caleb, sobreviven a esta muerte. Dice, versículo 38, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. ¿Sí? Esa era la vida de Caleb. Así Dios lo cuidó. Dice, quedaron con vida Caleb y Josué de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ellos se salvaron, sobrevivieron a esta muerte. Entonces quedaron con vida ellos de entre aquellos varones, y entonces eso lo llevó a Caleb. Y vamos a ver que Caleb fue perfecto en pos de Jehová. El Señor le hizo una promesa que le daría la tierra que pisó y a su descendencia. Y esto está en Deuteronomio capítulo 1:36. Y vamos a ver que por esa causa de que Caleb era un hombre de fe, era un hombre, no era temeroso, o sea, no era miedoso. Entonces, Dios le hace una promesa cuando él regresó e informó de eso. Y esto está aquí en Deuteronomio 1:36. Y miren lo que dice la palabra. Permítame leer el 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Versículo 36, aquí está la promesa hecha a Caleb. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Hermano, y de estos hombres, le decía yo, de estos ejemplos dignos de imitar. No como aquellos 10 que se quedaron en el camino, sino a hombres de fe, hombres decididos. Y dice aquí, Jehová hizo una promesa a Caleb. Dice, a él la va a ver, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos. Hermano, tu actuar de fe, tu decisión de fe, no solamente repercute en tu vida, sino repercute a tu descendencia. Y esto fue lo que pasó con Caleb. Dice, le daré a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. Y por eso les decía yo que me encanta la historia de este varón, el testimonio de este varón. Y para confirmar de que él estaba atento de su promesa que Dios le había dicho, aquí ahora vamos a Josué, capítulo 14, versículo 6. Aquí vemos que Jehová le hace la promesa que le iba a dar una herencia. Y allá en Josué 14:6, él viene y dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, fíjese bien, no se le olvidaba, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti, le dijo Caleb a Josué. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón.
Y dice, entonces, leo el 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. En Deuteronomio 1:6 vemos cómo Dios le hace la promesa que le iba a dar una herencia. Y aquí ya en el Josué 14:6 al 8, él va con Josué y le dice, acuérdate de una promesa que Jehová hizo conmigo, que me iba a dar una herencia. Y yo le traje, dice, buenas noticias como lo había sentido en mi corazón. Entonces, Dios le hace una promesa. ¿Y qué creen, hermanos? Por eso es que la Biblia habla, ser imitadores de aquellos que por la fe, porque miren lo que dice la palabra a partir del versículo 9, dice, entonces recuerda y le dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Esa fue la promesa a Caleb. Será para ti y para tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Y él recordó esas palabras de Moisés, diciéndole a Josué. Ahora dice en el verso 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Acuérdense que él sobrevivió a la muerte de los demás espías con Josué. Ahora pues Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¡Qué fe de Caleb! ¡Qué paciencia de Caleb! ¿Usted se aguantaría a recibir una promesa 45 años? Yo no sé, pero la Biblia nos lleva que imitemos a esos hombres de fe y de paciencia. 45 años que el Padre le había hecho la promesa, y hoy, 45 años después, él estaba recuperando o haciendo real su promesa. Y dice la palabra, y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cual era mi fuerza entonces, tal ahora es mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Por eso dice la Biblia, sino sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. 45 años esperó Caleb para recibir su herencia, su heredad, hermanos. Pero ¿qué fue lo que lo sostuvo? La fe en Dios y la paciencia que Dios le otorgó. Hermano, de esos varones son los que la Biblia nos lleva, que imitemos a gente de fe, gente de paciencia. Y hermanos, la Biblia está llena de hombres de fe, de carácter, de valentía, y en cual podemos nosotros aprender mucho de ellos. El apóstol Pablo es otro de mis que yo admiro mucho.
Es otro personaje de la Biblia en que podemos aprender mucho acerca de ser imitadores. Hermano, en 1 Corintios 11:3, ahora voy al Nuevo Testamento y vamos a aprender a través de la Biblia qué quiere Dios que aprendamos. ¿Sí? A lo mejor no les gusta que yo les diga imiten a alguien, pero la Biblia a mí me enseña que debemos imitar a estos varones. 1 Corintios 11:1 dice la palabra, y dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo bueno que se lo decía a los corintios, pero lo podemos aplicar a nuestra vida, hermano. Y Pablo tenía esa convicción de decirnos: sed imitadores de mí. ¿Por qué él nos dice de esa manera? La palabra nos dice de esa manera porque él dice: así como yo de Cristo. O sea, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. O sea, Cristo es mi ejemplo. Cristo es, yo imito a Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Así es que me puedo recomendar que ustedes me imiten a mí, dice Pablo. Entonces, aquí podemos ver, bueno, ¿y por qué dice Pablo? Yo me preguntaba ¿por qué dice Pablo que seamos imitadores de él? Fíjense, no quiero lea usted con calma el contexto, pero en el 33 del capítulo 10 dice: como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. O sea, hermano, dice él, yo no me agrado, dice, yo busco, dice, en todas las cosas agradarle a todos, no procurando mi propio bien. O sea, él lo que quería era agradar a la gente, y él no buscaba su beneficio propio, no buscaba él su propio beneficio, sino dice, el de muchos. Claro, hermanos, él era un hombre que predicaba la palabra, se entregó a Cristo, se entregó a la obra de Dios. Y entonces por ahí es donde Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, vamos a decir, él, hermano, no le importaba sufrir, sacrificarse con tal de predicar la palabra de Dios, con tal de que la gente dice, para que muchos sean salvos. Entonces, él trataba, o él más bien aprendió a hacer lo que el Señor Jesús hizo. Por eso es que él dice: ahora aprendan ustedes, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, vemos aquí a Pablo, entonces, hace énfasis en el capítulo 33, de 10:33, en donde quiere que le imitemos, así como él ha imitado a Cristo. Hay otra parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, donde él nos invita que lo imitemos. Y esto está en 1 Tesalonicenses 1:5. Y mire lo que dice la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses, Filipenses, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 1:5. Y lo leo, hermano. Dice la palabra: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica que ellos recibieron la palabra, como dice en el versículo 5, recibieron la palabra, dice, no solamente dice en palabras,
sino dice también en poder en el Espíritu Santo. O sea, la iglesia tesalónica recibió la palabra con esa convicción, con esa certidumbre, que, o sea, la fe de Tesalónica, hermanos, fue real, fue sencilla, y por eso es que dice la palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y dice, y vosotros venís a ser imitadores de imitadores de nosotros y del Señor. O sea, la palabra tiene efecto en la vida de los tesalonicenses, y por eso le dice, y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y no solamente, como dijo él ahí en 1 de Corintios, donde dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora él nos lleva, dice, ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, todo viene de Dios, recibiendo la palabra en gran tribulación, dice, ¿pero qué? Con gozo del Espíritu Santo. Entonces, Él quiere que, la palabra quiere que nosotros imitemos conforme a la palabra, que lo recibamos con gozo, con poder, o sea, que seamos espontáneos en recibir la palabra de Dios, para que la palabra haga eco en nuestras vidas. Hay otro pasaje que quiero compartir con ustedes, Efesios 5:1, y esto está atrásito, y vamos a ver lo que la Biblia nos narra, hermanos. Efesios 5:1 dice la palabra, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Este pasaje me sorprende mucho porque el apóstol Pablo, hermano, va más allá. Si al principio él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, pero ya él hablando, escribiendo aquí en Efesios, dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora sí, ya Pablo nos metió allá más adentro. Imiten a Dios. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos del Dios Altísimo. Y si en algo tenemos que anhelar, hermanos, es imitar a nuestro Dios. Y, oh amado hermano, la palabra nos lleva más allá, y leamos el contexto. Dice, por ejemplo, en el versículo 32 del 4, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice, ¿a dónde nos lleva la palabra de Dios? Si queremos imitar a Dios, tenemos que comportarnos como sus hijos. Y una de ellas es, dice la palabra, que hay que ser misericordiosos, benignos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdona a nosotros. Y el versículo 2 del capítulo 5 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y esto, Pablo nos confronta, que imitemos a Dios, ¿sí? Y aquí está el énfasis, aquí está la enseñanza en el contexto al lado de este versículo 1 de Efesios 5:1. Entonces, es el versículo 32 del capítulo 4 y el versículo 2, hermanos, nos habla de la característica de nuestro Padre, de nuestro Dios. Y ahí es donde la palabra de Dios, y Pablo nos dice, sean imitadores de Dios, dice, como hijos amados. Dios es nuestro Padre, y Pablo dice, compórtense como Dios, anden así.
imiten a Dios, así como Él ama, así como Él perdona, así yo quiero que imiten a Dios, dice el apóstol Pablo. Y me voy a otra cita de la carta de Pablo, Filipenses 4:9, y ese está adelantito. Y dice, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 4, versículo 9, dice la palabra. Dicen, qué tremendo, hermano. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, dice la palabra. Así dice el apóstol Pablo. Así dejó su escrito. Esto haced. ¿Qué hay que hacer? Dice, lo que aprendisteis. Hermano, de los años que llevamos como cristianos, como hijos de Dios, ¿cuántas cosas hemos aprendido? Dice, lo que aprendisteis, lo que recibisteis. Hermano, todo este tiempo hemos recibido palabra de Dios. Hemos recibido enseñanza de Dios. Hemos recibido revelación de Dios. Por eso dice, lo que aprendiste, lo que hemos aprendido. Ahora, lo que has recibido de parte de Dios. Aún esta palabra que está siendo expuesta en este momento, lo estamos recibiendo, hermanos. Y dice, y oísteis. O sea, entra de por medio nuestro sentido del oído. No solamente aprendimos, no solamente recibimos, sino de lo que hemos oído. Gracias a Dios que podemos oír su palabra, oír sus consejos, su enseñanza. Y dice la palabra, y repito, lo que aprendiste, recibiste y oíste. Y luego dice Pablo, y visteis en mí. O sea, ustedes, dice, le decía a los filipenses, ustedes han visto cómo soy. Ustedes han visto mi persona, han visto mi testimonio. O sea, el sentido de los ojos. No solamente oyeron, no solamente vieron, sino que también ha entrado todo nuestro sentido. Y dice, y la aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, que dice, esto haced. O sea, imítenme, otra vez Pablo, imítenme, así como yo de Cristo. Y hermano, esto está tremendo, pero gloria a Dios, porque tenemos que aprender ahora sí que a poner en práctica lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, lo que hemos oído y lo que hemos visto ahora sí que en el transcurso del tiempo de nuestra vida como cristianos. Y luego dice, esto hacer, esto hagan. Y dice, hermano, y hay una promesa aquí, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermano, ¿cuánto queremos que Dios esté con nosotros? ¿Cuánto queremos la paz de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto queremos la paz de Dios en nuestro corazón? Hagamos, imitemos lo que la Biblia nos enseña. Yo les decía a mis amados hermanos, como dice, quiero repetir la parte de Hebreos 6:12, sino que imitéis a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Hay promesas para el pueblo de Dios. Y aún aquí en el versículo 9 de Filipenses 4 dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, nos gusta a veces imitar lo que vemos. Pero qué mejor
que imitemos a varones, a personajes de la Biblia que pueden ayudar nuestra fe, que nos pueden ayudar en nuestro carácter. Y qué mejor, como dice Pablo, imiten a Dios como hijos amados. Hermano, si a alguien podemos aprender mucho, si a alguien podemos tener ese ejemplo, es en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Imitemos a nuestro bendito Salvador. Necesitamos un ejemplo. Necesitamos aprender. Qué mejor del Maestro, que es nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, a veces es más fácil aprender cosas malas. Hay un pasaje que habla de la Biblia, dice que no imitemos lo malo y mejor imitemos lo bueno. Imitemos a nuestro Señor Jesús. Y si no podemos imitar tanto al Señor Jesús, pues mínimo, hermano, imitemos a esos varones de la Biblia, como un Abraham, padre de la fe, como un David, corazón de Dios, ¿sí? Como un Daniel que oraba, como un José que procuré no fallarle a Dios. Y así encontramos hombres de Dios en la Biblia, que sean nuestro enfoque, que sea nuestro enseñanza, que aprendamos mucho de ellos, hermano. Y me quedo con Caleb, su fe y su paciencia. Mis hermanos, tenemos que tener un patrón, tenemos que tener algo puesto en nuestros ojos. Y es especialmente el Señor Jesús. Imitémosle a Él. Somos carne, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos asemejarnos a nuestro bendito Salvador. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios le bendiga. Buenas tardes. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, porque tu palabra es un tesoro escondido. Y cada vez que podemos meditar en ella, nos encontramos, Señor, enseñanza para nuestra vida diaria como cristianos. Padre, como dice tu palabra, ahí en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Que ahí fijemos nuestra mirada para que seamos formados a su imagen y a su semejanza, por el poder del Espíritu Santo. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. Nos ponemos delante de ti, que tu palabra siga hablando a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Bendice la iglesia, bendice las familias. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis amados hermanos, fue un placer poder platicar con ustedes a través de la palabra. Dios le bendiga y buenas tardes. Dios, un abrazo a todos.